¿Cómo están? Yo soy Alexia Almeida y están viendo Pulpo Oculto, el canal de las curiosidades con respuesta. Y en esta ocasión tenemos las 64 curiosidades del Día de Muertos. Número 1. Cuando alguien moría en la época prehispánica, era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán. Número 2. Para llegar al Mictlán, las almas llegaban a un río donde solo podían cruzar con un perro pardo y así ingresaban a otra dimensión. 3. En el Mictlán no hay muerte real, sino una sensación de avanzar. Luego se desaparece y se entra en una totalidad impersonal. Esto lo señala Andrés Medina Hernández, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas. 4. Mictlán es el inframundo mexica, a donde llegaban quienes morían de muerte natural sin que importara su rango o riqueza. 5. Debían atravesar 9 regiones superando obstáculos extraordinarios. 6. Si lo conseguían, su tonali, es decir, su alma, se liberaba y podía descansar con Mictlantecutli y Mictecacihuatl, que eran esposos y los dioses del inframundo. 7. Van las 9 regiones de Mictlán. Itzcuintlán, donde habita el perro. En esta región hay Itzcuintles, que son los perros xolos de Xolotl, que custodió al dios Sol Tonatiuh hasta que atentó contra él y fue enviado a Mictlán. 8. Tepembe Monamictlán, donde se juntan las montañas. Aquí vive Tepeyoyotl, el señor de los jaguares y dios de las montañas y los ecos. 9. Itzepetl, montaña de obsidiana. Es la morada de Itzlacoliuqui, dios de la obsidiana, quien también atentó contra Tonatiuh y fue enviado al tercer reino de Mictlán. 10. El sitio donde habita Mictlánpejecatl, dios del viento del norte y quien lleva el invierno desde Mictlán hasta la tierra. Es la entrada al complejo Itzecayán, una zona congelada con 8 lomas de piedras muy filosas. 11. Pancuetlacaloyán, donde uno vuela y se voltea como bandera. Aquí empieza una zona desértica con 8 páramos en los que los vientos soplan de tal manera que cortan como navajas y mandan a los muertos de un lado al otro como banderas. 12. Temiminaloyan, lugar donde la gente es flechada. En esta región hay un sendero que es atravesado por las flechas perdidas durante las batallas. 13. Teyoyocualoyan, donde te comen el corazón. La otra morada de Tepeyoyotl. Esta está repleta de fieras. 14. Apanohualoyan, donde se cruza el agua. Aquí desemboca el río Apanohuacaluya, donde los muertos que perdieron el corazón deben luchar para salir de los 9 ríos de aguas negras. 15. Izmitlanapochcalocán. Es el final del largo y peligroso camino. En algunos textos se menciona una zona con mucha niebla que impide ver los alrededores. Debido a lo vivido, en este trayecto de muerte es cuando los muertos reflexionan sobre las decisiones de su historia y se conecta con lo que les sucedió en vida, convirtiéndose en uno con el todo. ¿Qué tal con todo este trayecto que se tenía que hacer en el Mictlán? Bueno, pues ahora que ya saben un poco más acerca de esto, nos vamos de lleno con el Día de Muertos. 16. Los pobladores indígenas colocaban comida que le agradaba en vida al difunto, con la creencia de que podría llegar a sentir hambre. 17. El Día de Muertos, en la visión indígena, implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. 18. En esta celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva. 19. El pan de muerto se ha vuelto tan popular que ya hay hasta un pan de muerto con cara de gato. 20. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar. 21. Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos. 22. Los antiguos mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas,
totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano, la cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario de este país. 23. En la actualidad, puede considerarse que estas manifestaciones culturales son asumidas por cerca de 5.872.000 indígenas en México. 24. Existen poblaciones indígenas en las que dichas festividades llegan a extenderse a lo largo de todo el mes de noviembre, como en el caso de los chontales de Tabasco. 25. En la región huasteca, los nahuas reciben a sus muertos en medio de expresiones festivas casi de carácter carnavalesco. 26. La celebración del Día de Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre. 27. De acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos, día dedicado a los muertos chiquitos o niños. 28. El día 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. 29. En algunos lugares se dice que el 28 de octubre es el Día de los Matados, o sea, de aquellos muertos en accidente. 30. El 30 de octubre llegan las almas de los limbos, es decir, de los niños que murieron sin ser bautizados. 31. Cada año, muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que le gustaba a sus familiares a quien va dedicada la ofrenda. 32. La flor de cempasúchil es originaria de México. Su nombre proviene del náhuatl Sempohualxochitl, que significa 20 flores o varias flores. 33. Nuestros antepasados asimilaban el color amarillo de la flor de cempasúchil con el sol, razón por la cual utilizaban en las ofrendas dedicadas en honor a sus muertos estas flores. 34. La flor era considerada por los mexicas como un símbolo de vida y muerte. 35. El tallo de la flor puede llegar a medir hasta 1 metro de altura, mientras que sus botones pueden alcanzar los 5 centímetros de diámetro. 36. En México se estima la presencia de 35 especies de la flor, de las 58 referidas para América. 37. En nuestro país, los estados de Guanajuato, Hidalgo, Michoacán y Estado de México son los que cuentan con las mejores condiciones de suelo y clima para la producción de cempasúchil. 38. Dicha flor únicamente florece después de la época de lluvias. 39. Actualmente la flor de cempasúchil es utilizada para darle color a textiles, elaborar insecticidas y hasta como medicamento. 40. Nuestros antepasados la usaban para aminorar los malestares del vómito, la indigestión y diarrea. 41. Una ofrenda similar a la actual de Día de Muertos era la de la diosa Cihuapipiltín, dedicada a las mujeres que morían del primer parto. 42. Se creía que rondaban por el aire causando enfermedades entre los niños. Por ello, les hacían regalos en el templo o en las encrucijadas del camino. 43. Las ofrendas consistían en panes de diversas figuras como mariposas o rayos hechos a base de amaranto y pan acimo, que era un pan de maíz seco y tostado. 44. El equivalente al pan de muerto, como ahora lo conocemos, sería el huitlatamali, que era una especie de tamal. 45. En la época prehispánica se hacía la papalotlaxcali o pan de mariposa, que era exclusivo de esta ceremonia. 46. Al igual que en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para aromatizar el lugar. 47. Las festividades incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las lápidas. 48. Los adornos en épocas indígenas tenían un gran significado, porque se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte. 49. Se deben esparcir pétalos de flores de cempasúchil y colocar velas trazando el camino que van a recorrer para que estas almas no se pierdan y lleguen a su destino. 50. En la antigüedad, este camino llegaba desde la casa de las familias hasta el panteón donde descansaban sus seres queridos. 51. El Día de Muertos se celebra en todo México, teniendo algunas variantes dependiendo la región o el estado. 52.
En la Ciudad de México, en la alcaldía de Tláhuac, se encuentra un pequeño poblado de nombre Mixquic, que significa donde hay mezquite. Uno de los lugares más visitados durante estos días, ya que su celebración se apega a las tradiciones mexicanas y se lleva a cabo conjuntamente con la Feria del Pueblo. 53. En Mixquic, el 2 de noviembre se realiza la alumbrada, donde miles de velas iluminan las tumbas decoradas con flores. 54. En Oaxaca, uno de los estados más ricos culturalmente hablando, la celebración de Día de Muertos es una de las más significativas. 55. En este estado, los altares se adornan con un mantel blanco o papel picado y se divide en escalones, teniendo cada uno un significado especial. El primero representa a los abuelos o adultos, mientras que el segundo o sucesivos son para todos los demás. 56. Otros estados y lugares destacados en México durante esta festividad son Janitzio y Pátzcuaro en Michoacán, Xochimilco en la Ciudad de México, Cuetzalán en Puebla, Chantolo en Veracruz e Hidalgo, esto por citar algunos. 57. Con Lázaro Cárdenas en la presidencia, a los mexicanos se le identificó con el grupo prehispánico más desarrollado a la llegada de los conquistadores, los mexicas, y a ellos se les atribuyeron ceremonias que ignoraron los 300 años de colonización española, un siglo de independencia y 10 años más de revolución. 58. Los intelectuales de entonces rescataron y recrearon algunas costumbres populares coloniales, católicas o romanas paganas, y les asignaron un nuevo sentido, entre ellas a las fiestas de Todos Santos y fieles difuntos, otorgándoles un sentido prehispánico y nacional. 59. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró en 2008 esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto por su importancia y significado en tanto se trata de una expresión tradicional, contemporánea y viviente a un mismo tiempo, integradora, representativa y comunitaria. 60. Para la UNESCO, el encuentro anual entre los pueblos indígenas y sus ancestros cumple una función social considerable al afirmar el papel del individuo dentro de la sociedad. También contribuye a reforzar el estatuto cultural y social de las comunidades indígenas de México. 61. El Día de Muertos se ha hecho muy popular en años recientes. En películas puedes ver que la trama de Coco de Pixar tiene su narrativa en esta popular festividad mexicana. 62. Otra película muy reconocida es El Libro de la Vida, cinta también animada, producida por Guillermo del Toro en 2014. 63. Para los que vieron la película Spectre de James Bond, tal vez pensaron que estaban viendo una celebración mexicana tradicional, pero en realidad todo eso era una mentira. Un trabajo de ficción creado para la película, muy al estilo de Hollywood, porque no hay ni un desfile y nunca hubo uno, aunque 64. Hubo tanto interés en la película y en el desfile de Día de Muertos que mostraron en esta película que esto llevó al gobierno mexicano a convertir la ficción en realidad, siendo su primera edición el 29 de octubre del 2016. Y ahora se está convirtiendo en toda una tradición. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo y el oído después de enterarse de todas estas tradiciones que conlleva el Día de Muertos? Desde el Mictlán hasta películas del mismísimo James Bond. Toda esta gran influencia del Día de Muertos ha llegado a repartirse por todo el mundo y ahora son cada vez más los países que han decidido adoptar esta tradición para recordar y celebrar la vida de sus queridos difuntos. ¿Y tú? ¿Cómo lo celebras? ¿Pones algún altar en casa? ¿Vas al cementerio y dejas unas flores de cempasúchil? Bueno, pues entonces puedes comentarlo en la caja de comentarios que tenemos aquí debajo. Si te gustó este video, compártelo y haz que todo el mundo se entere cuáles son los 64 datos curiosos sobre el Día de Muertos en México. Esto es Pulpo Oculto y tú y yo nos vemos a la próxima. ¡Chao!